Bueno, ahí están las dos caras de la moneda, las dos visiones sobre este tema que siempre al final del año mantiene la atención y por supuesto la preocupación de muchísimos colombianos y es el reajuste del salario mínimo. La posición del presidente y de los empresarios es homogénea, es monolítica y es que ese aumento que lleva a 1.000.000 de pesos del salario mínimo para el año entrante y que equivale más o menos a 10,07% es lo que se debe hacer. Esa es la posición monolítica. Contrasta casi que por primera vez en mucho tiempo con la posición de los economistas. Ustedes vieron los centros de pensamiento, Fedesarrollo, el director de Fedesarrollo, también ANIF y otros economistas han señalado lo mismo, que dicen que esa elevación del salario es demasiado alta. ¿Por qué? Ustedes oían al director de Fedesarrollo diciendo los parámetros claves son, uno, conservar el poder adquisitivo, pero dos, aparte de conservar el poder adquisitivo, que quiere decir aumentar la inflación, también incrementar lo que corresponda a un aumento de la productividad del trabajo. Si yo me vuelvo más productivo, merezco que se me aumente el salario y fuera de eso tengo que mantener el poder adquisitivo. Cuando se combina el aumento de la productividad del trabajo con la inflación esperada para el año entrante o la inflación que finalmente vamos a tener este año que va a ser un poco superior al 5%, da más o menos 6,5, 7, digan ustedes 7,5%. Muy por debajo del 10,07 que se está planteando en este momento. ¿Qué pasa cuando se aumenta el salario mínimo por encima de esa combinación de aumento de la inflación y aumento de la productividad del trabajo? Que se empieza a generar o informalidad por un lado o desempleo por otro lado, porque los empleadores dicen yo estoy contratando un trabajo demasiado costoso frente al índice de precios y demasiado costoso frente a la productividad del trabajo, más bien como que veo la manera de ahorrarme esos costos laborales. Pasan a la informalidad o dejan de contratar personas. Recuerden ustedes, en Colombia la informalidad laboral es superior al 60%, superior al 60%, y todavía conservamos más o menos 500.000 de personas que no se han podido emplear después de que vino la pandemia, es decir, 500.000 de empleos menos que la prepandemia. Son dos problemas críticos y entonces, ¿por qué el gobierno y por qué los empresarios deciden de repente tomar una medida que seguramente va a aumentar la informalidad, puede aumentar el desempleo y además va a generar presiones inflacionarias? Quizás sea por motivos políticos, quizás sea por motivos preelectorales para tratar de no dejarse quitar la bandera de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Cosa que habrá que ver si les funciona o no, porque ya el candidato de la oposición, Gustavo Petro, dijo que 10,7 no vale y no sirve, que lo que hay que aumentar el salario mínimo es 18,5%.